Hola querida comunidad de D&D, bienvenidos al canal de D&D PTY y este video va a ser hoy para los Dungeon Masters y les voy a enseñar cómo usar el dado de 4, dado de 4 lados, para generar tensión en cada combate que tengan con sus jugadores. Muy bien. Entonces, directo al grano, ¿cuántas veces les ha pasado que están en un combate con los jugadores y se vuelve tedioso, monótono y es prácticamente ronda tras ronda? El jugador lanza el dado, falló, ahora viene el otro jugador, lanza el dado, le pegó, ahora viene el monstruo y de repente nadie se mueve, nadie está utilizando el environment, el ambiente para aprovechar y maximizar esa escena tan épica que están jugando los jugadores. Valga la redundancia. Dicho esto, una técnica que yo aprendí viendo videos de internet es cómo el Dungeon Master puede usar el dado de 4 lados para agregar presión y tensión a la partida. En este video te voy a mostrar con un ejemplo real, con miniaturas de verdad y un poquito de terreno, cómo de la nada, simplemente cuando tú sientas, Dungeon Master, que la partida se está poniendo un poco lenta, o el combate, para ser más específico, se está poniendo un poco lento, ¿cómo puedes agarrar ese dado de 4 que tienes al lado tuyo y decir, ok, señores, voy a lanzar el dado y el número que salga van a ser las rondas a partir de ahorita que hacen falta para que suceda algo realmente catastrófico? Esto puede ser desde en la ronda 4 o en la ronda 2 o en la ronda 1, de repente que el número que salga en el dado, en la siguiente ronda o en 4 rondas o en 3 rondas va a llegar el refuerzo zombie, va a llegar el boss más grande del que están peleando, o las arenas movedizas empezaron a hacer efecto y se están hundiendo, o va a caer una lluvia de meteoritos. Es un sinfín, pero simplemente al tú estar leyendo la batalla y estar viendo lo que está sucediendo, ya inmediatamente se te van a venir ideas de cómo puedes empeorar la situación con el dado de 4. ¿Qué hace esto ante los jugadores? Número 1, pone presión, pero número 2, los incentiva a pensar estratégicamente en cómo evitar llegar a esa ronda o 2 rondas o 3 rondas más en donde va a ocurrir algo verdaderamente catastrófico para ellos. Te voy a explicar cómo lo puedes usar. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Como pueden ver en esta escena, tengo seteada la torre de lanzamiento de dados. Tomamos el dado de 4 y vamos ahora a lanzarlo enfrente a los jugadores. En este ejemplo salió un 4, lo que significa que en 4 rondas va a ocurrir algo catastrófico. Ahora vamos a movernos a una escena en donde vamos a mostrar un potencial combate en donde pueden estar 2 aventureros, un party de 2, enfrentando a lo que pudiera ser un troll. Estas miniaturas, sí, yo creo que es un troll. Y lo que podemos decir es, los 2 jugadores están atravesando el bosque maldito y se encontraron con el troll. Entonces empezó el combate y lo que vamos a hacer es que el combate prácticamente se ha vuelto golpear, lanzar el dado, fallar, lanzar el dado, golpear, lanzar el dado. O sea, se volvió tedioso. Entonces, viendo cómo está el terreno de juego, lo que podemos hacer es lanzar el dado de 4 y decir, ok, el troll, como es una criatura originaria de este bosque, empieza a encantar a los árboles o se conecta mágicamente con los árboles y estos árboles cobran vida y empiezan a acercarse a los jugadores para, con sus lianas o con sus raíces, empezar a estrangularlos. Y a medida que cada árbol se vaya acercando, se vuelve un enemigo o se le puede decir a los jugadores que atacan con desventaja cuando un árbol esté cerca. Cualquier cosa que ustedes quieran. Pero esto empieza a ocurrir ronda tras ronda, los árboles se van acercando, pero lo que tienes que decir en este ejemplo es que cuando los árboles estén encima de los jugadores, prácticamente están restrained o atrapados y van a tener que ver cómo van en equipo, se van a tener que salir de ahí mientras el troll está atacando. Muy bien. Entonces, DMs, esto era un gran ejemplo de cómo utilizar reglas no oficiales en D&D, pero que le agregan ese spicy, ese sabor, ese picante a los combates. Y créeme que los jugadores también lo van a disfrutar, también van a empezar a pensar en equipo y esto va a ser como una especie de bootcamp Navy SEAL para los jugadores para que aprendan y entiendan cómo jugando en equipo y utilizando sus habilidades contra el reloj o con presión van a poder ganar la partida. Señores, esto fue D&D PTY. Por favor, denle like, suscríbanse al canal
y seguimos generando contenido de D&D y juegos de rol. Saludos.